El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: Tratad de entrar por la puerta estrecha, porque os aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, vosotros, desde afuera, os pondréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os responderá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá: No sé de dónde sois, apartaos de mí, todos los que hacéis el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seáis arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Con ocasión de esta pregunta, que muchas veces seguro más de uno se la hizo, el Señor nos insiste en que debemos entrar por la puerta estrecha. La pregunta es si son muchos los que se salvan. Bueno, frente a esta pregunta en realidad hay muchas respuestas, incluso todas diría dentro de la ortodoxia, de la doctrina católica. Por ejemplo, San Leonardo del Porto Mauricio tiene un escrito, un gran misionero franciscano, ¿no? Convirtió muchísimas almas, ¿no? San Leonardo del Porto Mauricio tiene un escrito que se llama Sobre la pequeñez de los que se salvan, ¿no? La poca gente que se salva, ¿no? Otros que tienen otra mirada, digamos, insisto, siempre dentro de la teología católica, de la doctrina católica, por ejemplo, el padre Antonio Rollo Marín, que son muy recomendables sus libros. Rollo Marín dice que es más optimista con la respuesta y dice que son más los que llegan a la vida eterna y al cielo, porque si no sería como una especie de triunfo del demonio, es decir, jorobó la obra de Dios. Bueno, en fin, hay como se ve, esta pregunta tiene una cierta indeterminación. Jesús no dice qué números son, no dice. Los protestantes, por ejemplo, entienden literalmente 144.000, porque no entienden que los números en la Escritura son simbólicos, especialmente en el libro del Apocalipsis, y quiere decir 12 por 12 por 1000, es decir, 1000 una multitud, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bueno, lo cierto es que nuestro Señor insiste en que tenemos que entrar por la puerta estrecha, y esto es el tema aquí, porque muchos van a querer entrar y no van a poder. Y Jesús dice que muchos van a haber comido, bebido, donde el Señor enseñó incluso. Bueno, evidentemente aquí primero hace referencia a los judíos, porque nuestro Señor enseñó en esas ciudades personalmente. Pensemos en que Jesús también dice: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados en ti se hubiesen hecho en Tiro y Sidón, esas ciudades hace tiempo que se hubiesen convertido. Así que ante todo esto se refiere a los judíos. Pensemos que ellos lo invitaban a comer, pero sin embargo caían en aquel pecado que el padre Castellani llama el fariseísmo, que es la corrupción de la verdadera religión. Es decir, tener como una cáscara, ¿no? Un decir, como si fuera la religión un amuleto, ¿no? Una cosa de superstición, pero no la falsa religión, sino la verdadera, como era el judaísmo antes de la venida del Señor.
Y entonces pensaban, porque tenían el templo del Señor, por ejemplo, no les podía pasar nada, y se portaban mal, o estafaban, o en fin, etcétera, ¿no? Y por esa misma razón fue destruido el templo, ¿no? Primero con Jeremías, bajo la época del profeta Jeremías, y después bajo la época del Señor, cuando colmaron la medida de sus padres y mataron al Hijo de Dios. Así que lo que pasó con el pueblo judío es podemos decir, una señal de lo que puede llegar a pasar con la verdadera religión. El padre Castellani dice que toda la enseñanza del Evangelio de Cristo se puede sintetizar en esta frase: luchó contra los fariseos. Es decir, nosotros no podemos tomar la práctica de la religión como si fuera una cáscara o una religión puramente exterior, cuando nuestro corazón está lejos de las cosas de Dios. Pero esto no pasó solo a los judíos, esto también ha pasado en la época, incluso cuando el Señor vivió en el mundo, y puede llegarnos a pasar a nosotros también. Porque pensemos en Judas, prototipo podemos decir, del judío, del mal judío. Pensemos en Judas, también había comido con Cristo. También había bebido con el Señor. De hecho, el Jueves Santo el Señor mojó la comida en el plato y se la dio a él, que era un signo de hospitalidad y de caridad, ¿no? Incluso los exégetas católicos discuten si Judas recibió la comunión aquel día, en donde el Señor se quedó por primera vez en el Santísimo Sacramento, el Jueves Santo. Lo discuten, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo cierto es que el Señor lo trató hasta el último momento de amigo. Bueno, ¿y quién más traidor que él, digamos, ¿no? Lo vendió al Señor por dinero, como si fuera un esclavo, por 30 monedas, y además, la Iglesia no ha definido dónde está, pero, por ejemplo, el Dante Alighieri, la Divina Comedia, lo pinta a Judas en el lugar más hondo del infierno, ¿no? Ustedes vieron que la Divina Comedia está hecha en 100 cantos, 33 del infierno, 33 del purgatorio y 34 del cielo. Bueno, cuando describe el infierno y el cielo lo describe con círculos. Y entonces dice que en el lugar más hondo del infierno está Judas. Bueno, hay mucha literatura católica y cristiana que afirma esto. Insisto, no está definido por la Iglesia, pero lo cierto es que si hay alguien que comió con el Señor y bebió y que tuvo tantas pruebas de caridad, fue Judas. Más aún, seguramente Judas fue obispo, porque si era apóstol, los obispos son sucesores de los apóstoles. Judas seguramente habrá echado demonios en nombre de Cristo. Cuando el Señor los envió a predicar y dijo: he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, es posible que Judas haya hecho también eso. Y uno dice, ¿y cómo puede corromperse alguien así? Y puede pasar, lamentablemente puede pasar. Y esto no fue solamente en la época de nuestro Señor, que existió un obispo traidor. Hay que decirlo así. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Uno piensa, por ejemplo, en lo que dice San Jerónimo en el siglo IV: nos acostamos católicos y nos despertamos arrianos, donde la inmensa mayoría de los obispos había apostatado de la fe. Y uno dice, ¿y cómo puede ser eso? ¿Y a ustedes les parece que esos obispos iban a entrar al reino de los cielos? Claro que no. Y estamos hablando de obispos. Y eso que pasó en el siglo IV pasó siempre. Pasó siempre. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, fue especialmente perseguido por el emperador y los obispos que no querían la reforma que él quería llevar a cabo. San Juan Crisóstomo fue desterrado y así murió. Y eso que podemos decir de la época de oro, de la patrística, que estamos hablando siglo IV y siglo V, es lo que sigue pasando hoy. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que uno prenda la televisión o vea un diario y un obispo dice esto, el otro obispo dice lo otro, ¿no? Algunos dicen que se salvan todos, o qué sé yo, que vive y deja vivir como si fuera una máxima del Evangelio. Y uno dice, momentos, si eso no está en la Escritura. Lo que está en la Escritura es esto: tratad de entrar por la puerta estrecha. A mí me hace acordar esta crisis que nosotros vivimos en el siglo XX y el siglo XXI, me hace acordar a aquella parte que no fue revelada del secreto de Fátima, la tercera parte del secreto, en el cual dice que se verá la apostasía desde el vértice de la Iglesia.
Y eso que no fue tan aclarado, que lo dijo el cardenal Chiappi, que era teólogo del Papa y que vio el secreto de Fátima, eso es lo mismo que aparece tanto en Garabandal y en Akita. En la Virgen, en Japón, en Akita, ella dijo, se verá cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Y es lo mismo que dijo la Virgen en Garabandal, dice, antes había dicho que la copa se estaba llenando, ahora la copa de la ira de Dios está rebasando. Y se verá a muchos sacerdotes y obispos que llevan a almas por el camino de la perdición, así, literal, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que entonces después la gente esté tan confundida? Padre, usted dice que el aborto está mal, otro dice que está bien, uno dice que las pastillas están mal, otro dice que está bien, uno dice que se puede convivir, otro que no, uno que está bien la ideología de género, otro que está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente tiene una confusión espantosa porque uno dice, ¿cuál es el problema? El problema está en que los sacerdotes muchas veces y los obispos, los pastores de almas, que debían ser luz, se han transformado en tinieblas. El sacerdote debería ser como un ángel, llevando las almas al cielo, porque la función del ángel en el plan de Dios es iluminar a los inferiores. Bueno, pero los sacerdotes apóstatas se han transformado en demonios. Lo dice San Jerónimo, no lo digo yo. Es como dice el libro del Apocalipsis, el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó contra la tierra. Es decir, aquellos que debían iluminar la noche en la oscuridad están contra la tierra. Entonces, claro, hoy vemos una confusión gravísima en el seno de la Iglesia, en muchísimas almas, muchísimas personas, y entonces esta pregunta vuelve a ser real y vuelve a ser muy actual. ¿Cuántos se van a salvar? Tenemos que entrar, la respuesta no sabemos el número, insisto. Lo que sí sabemos es que tenemos que entrar por la puerta estrecha. Si alguien nos dice que no tenemos que cumplir los 10 mandamientos, no es así. Si alguien nos dice que vale todo, no es así. Si alguien nos dice que cumplamos 8 mandamientos y medio, porque 1 y medio nos cuesta, tampoco es así. Es muy simple. La respuesta es cumplir los 10 mandamientos. La respuesta es vivir según la doctrina católica. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir según el corazón de Jesús. Lo que nosotros tenemos que siempre hacer es vivir en gracia de Dios. Siempre vivir de acuerdo con el querer de Cristo. Entrar por la puerta estrecha quiere decir entrar por Él. Nuestro Señor Evangelio de San Juan, capítulo 10, de la parábola del buen pastor, Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, si queremos salvarnos, tenemos que ingresar por Cristo. Cristo es la puerta. Él es el camino hacia la salvación. ¿Y cómo lo vemos a nuestro Señor? Nuestro Señor lo vemos en la cruz. Cristo está crucificado. El camino a la vida eterna es ese. Entonces nosotros no podemos querer inventar un Cristo distinto, porque si alguien nos presenta la salvación fuera de Cristo y Cristo es crucificado, que sea anatema, dice San Pablo, o un Cristo distinto. Entonces nosotros no podemos adaptar la fe en base a lo que a nosotros nos gusta. Por eso es que cuando uno quiere inventarse un nuevo evangelio, termina fuera del reino de Dios, aunque haya comido con Cristo, aunque haya estado en la Santa Misa, aunque haya celebrado los divinos misterios. Por eso San Juan Crisóstomo dice que el infierno está tapizado de sotanas y de mitras de obispos, así, literal, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿no? De no apartarnos nunca de la doctrina de la Iglesia, de siempre leer el catecismo de la Iglesia Católica, creer eso y vivir de acuerdo con ello. Aunque nos cueste, aunque evidentemente todos podemos tener algunos pecados, algunas dificultades en nuestra vida interior, todos los tenemos, pero no podemos adaptar el Evangelio a lo que a mí me gusta escuchar, o que me rasquen la cabeza para que me consientan en mis pecados. No es así. El Evangelio no es eso. Por supuesto, el Señor vino a buscar a los pecadores y vino para que los que están enfermos se sanen. Pero el Señor dijo siempre la verdad y siempre dijo a los pecadores, vete y no peques más en adelante.
Así que tenemos que nosotros esforzarnos por ello y vivir de acuerdo siempre con esa doctrina católica. Tenemos que pedirle al Señor que no nos inventemos el Evangelio, sino que nosotros vivamos de acuerdo al Evangelio, que la norma sea Dios, que todo no tiene que empezar por el hombre, sino que todo tiene que empezar desde Dios y nosotros vivir de acuerdo con el Verbo encarnado. Por eso pidamos al Señor esta gracia, que nosotros vivamos según el querer de Dios, que nosotros nos preocupemos por vivir según los 10 mandamientos, que nosotros siempre nos reflejemos en nuestro Señor Jesucristo y que Él sea el modelo que nosotros tenemos que seguir e imitar. Que nosotros no nos pongamos en el centro del mundo porque no lo somos. El Rey del tiempo y de la eternidad es el Verbo encarnado, es Jesucristo, y que en Él siempre nos miremos nosotros. Es verdad que hay cosas que nos pueden costar, pero que nosotros especialmente examinemos nuestro vicio dominante, nuestros defectos, para que eso esté de acuerdo con el querer de Dios. Pidamos al Señor que nosotros no dejemos de trabajar por nuestra salvación con temor y temblor, como dice el apóstol en la carta a los Filipenses. Pidamos al Señor que nos conceda su gracia para que nosotros dejemos nuestros vicios y que siempre vivamos según su divino querer. Que la Virgen Santísima Nuestra Señora nos conceda ingresar por Jesucristo. Como dice un canto antiguo de la Iglesia, para que al cielo ingresen los que lloran, eres tú la ventana del costado. La Virgen podemos decir, que nos ayuda a llegar a Cristo. Es también, si Cristo es la puerta de las ovejas, la Virgen es también la puerta que nos ayuda a llegar a Cristo, que es la única puerta principal, digamos, ¿no? El mediador entre Dios y los hombres. Que Nuestra Señora nos conceda con sus ruegos la gracia de convertirnos, ¿no? De pensar según el Evangelio y de vivir de acuerdo con ello, aunque nos cueste, para que en definitiva también donde está Cristo reinando para siempre, ingresen aquellos que se parecen en este mundo y que lo gozarán para toda la eternidad.